Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profes de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al episodio número 17 de nuestro podcast, pero antes de comenzar, y como hacemos en cada episodio, aprovechamos la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, donde esta semana hemos lanzado nuestra bolsa laboral gratuita, en donde vas a poder ofrecer empleo en el caso de que así lo requiera, o vas a poder aplicar para aquellos empleos en los que haya propuestas laborales u ofertas laborales, donde lo vas a poder filtrar por distintas categorías, por distintas ubicaciones. También tenemos recursos y cursos relacionados con nuestra profesión, en donde esta semana hemos lanzado un curso de principios de anatomía y fisiología aplicado a la educación física y al deporte, donde tenemos el curso de redes sociales para profesores de educación física. Hemos lanzado un curso de coaching en nutrición y en deporte para que puedan aprovecharlos, así que tienen una amplia oferta de recursos sumado a los manuales gratuitos que vamos subiendo. También, si sienten que este mensaje aporta y que suma a nuestra profesión, los invitamos a que se suscriban en Spotify, que se suscriban en Google Podcast o que se suscriban y nos reseñen en Apple Podcast o en la plataforma que ustedes prefieran escuchar sus podcasts favoritos, y que también nos ayuden a difundirlo invitando a algún colega o a alguien que sientan que los pueden beneficiar con estos episodios o con estos temas que nosotros vamos tratando. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy importante, ya que en muchos países y en muchos distritos se está volviendo poco a poco a las clases presenciales y se generan muchas dudas en cómo nosotros podemos actuar desde la educación física y qué recaudos podemos tomar y qué protocolos podemos utilizar para minimizar al máximo posible el riesgo de contagios y de propagación de la enfermedad del coronavirus. Como todos sabemos, el año pasado, el 2020, fue un año extremadamente difícil para mucha gente en el ámbito personal y también para todos en lo laboral, en donde se cerraron las escuelas, se suspendieron las actividades deportivas extraescolares, las competiciones deportivas, donde la mayoría de los profes tienen su fuente principal de ingreso en esas áreas, y este confinamiento, según los estudios que se fueron realizando, produjo una incidencia negativa sobre los hábitos de salud de nuestros alumnos y de nuestros deportistas, y como consecuencia también un aumento de los trastornos y desequilibrios en este ámbito. También sabemos el impacto que provocó el sedentarismo, es un tema que tratamos en el episodio número 6 de nuestro podcast. Si no lo escucharon, los invitamos a que lo hagan, donde se produjo también un gran aumento del tiempo frente a las pantallas de nuestros alumnos, se sumó a una mala alimentación y a un desorden de los horarios de alimentación, a un mal descanso, a un movimiento en los horarios de descanso, donde quizás se acostaban muy tarde y también se levantaban muy tarde, donde también incorporaron escasos nutrientes o malos hábitos que terminan provocando a la larga un círculo vicioso del que es difícil salir y del que nosotros trabajamos mucho desde nuestra disciplina. Es por eso que, conociendo los beneficios de la educación física y del deporte, reforzando el estado de salud de nuestros alumnos, su sistema inmunológico, la condición física en general, también mejorando el estado anímico, la función cognitiva, facilitando aprendizajes de habilidades y destrezas, el aprendizaje de valores sociales y todas las alternativas sanas que ofrece nuestra disciplina, es que nosotros nos vimos privados, por así decirlo, de la forma presencial de desarrollar nuestra disciplina, en la que todos conocemos, y de la mejor forma de poder beneficiar a nuestros alumnos. Y sin embargo, también, como decíamos, y conociendo el pronto comienzo que va a haber de las clases de forma presencial en una gran cantidad de países, en una gran cantidad de distritos, no se consiguieron vencer las dudas que la pandemia ancló en la mente de los padres y también en la mente nuestra como docentes. Es entonces que las actividades físicas y las actividades deportivas están estrechamente relacionadas a la apertura de los centros escolares y también de los protocolos que se vayan a llevar a cabo. Es por eso que, una vez enfrentados ante esta situación en la que nos vamos a ver, por así decirlo, obligados a enfrentar sí o sí, es en donde nosotros podemos tomar un papel principal y tomar acción en conjunto con los protocolos que se vayan estableciendo por las autoridades, y tener pautas de acción y cuidados que debemos proponer en todas y en cada una de nuestras clases y en todo y cada uno de los grupos con los que nosotros trabajemos. Nosotros, los profes de educación física, los entrenadores, quienes trabajen en gimnasios, estamos acostumbrados
por así decirlo, adaptar continuamente las actividades a las distintas condiciones que se vayan proponiendo, así como es a los distintos espacios que nosotros tenemos, a los niveles variados de nuestros alumnos, a los distintos tipos de nivelación de la gente que vaya acudiendo a nuestras clases, a los nuevos contenidos, a las nuevas técnicas, a los materiales, a las incidencias meteorológicas. Es por eso que nuevamente nos vemos obligados a adaptarnos al contexto y al entorno que hoy por hoy estamos atravesando, y que también es necesario incorporar a la habitual dinámica de la sesión que nosotros vamos a desarrollar con nuestros alumnos, al igual que lo hacemos con la entrada en calor, con el trabajo principal, con la vuelta a la calma. Tenemos que incorporar el control y los protocolos a nuestros alumnos para que lo naturalicen y para que puedan desarrollar de forma simple y de forma dinámica la sesión dentro de la mayor naturalidad posible y dentro de las adaptaciones que vamos a ir haciendo a las actividades. Es por eso que en este episodio también les vamos a compartir secciones del documento realizado por el Consejo General de la Educación Física y Deportiva, titulado Recomendaciones docentes para una educación física escolar segura y responsable ante la nueva normalidad. El mismo lo van a tener disponible para la descarga en nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, dentro de los artículos de nuestro episodio, dentro de los archivos que vamos a compartir dentro de nuestro episodio. Y aquí le vamos a hacer llegar los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para un retorno exitoso a las clases e intentando minimizar, como dijimos, los riesgos de contagio entre los distintos grupos de alumnos. Lo primero que vamos a compartir y el primer ítem que se trabaja en este documento es el deber docente. Lo primero que seleccionan como deber docente es conocer las especificaciones de las normativas estatales, autonómicas y municipales para los centros educativos y las actividades deportivas que se van a desarrollar, y conocer las directrices y protocolos que se establezcan desde la dirección del centro educativo y del colegio en particular, y participar en la medida de lo que sea posible para que puedan adaptarse a las necesidades de la materia de la educación física. ¿Cómo tenemos que programar nuestras clases? Tenemos que hacer las adaptaciones curriculares y de aprendizaje correspondientes. El primer ítem que seleccionan es adaptar teniendo en cuenta los contenidos competenciales claves y seleccionar aquellos que sean imprescindibles y adecuados para trabajar en estas condiciones, ya sean con los tiempos de clase presencial, con los medios que tengamos disponibles y con los espacios con los que contemos para poder desarrollarlos, entre otros. Considerar los aprendizajes imprescindibles que no pudieron alcanzarse en el curso anterior debido a la falta de presencialidad, como todos sabemos, para poder recuperarlos y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos. Revisar que las adaptaciones también tengan en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales, sí o sí lo tenemos que tener en cuenta. Y durante el primer trimestre seleccionar los contenidos según aquellos factores que puedan disminuir el riesgo de contagio, espacios al aire libre, actividades sin material, que se respete la distancia social entre los alumnos. No hay que olvidarse que todo este tiempo sin clases presenciales pudo afectar mucho más que los periodos vacacionales habituales a la motricidad del alumnado, dada la extensión, casi un año sin clases presenciales, a la condición física y al estado de salud debido al sedentarismo y a la inactividad. En cuanto a las distancias, tenemos que priorizar actividades sin contacto físico en lo que sea posible y en las que se pueda mantener el distanciamiento social de al menos de 1,5 metros entre cada uno de los alumnos, evitar actividades en las que no se pueda respetar el distanciamiento y que por su naturaleza, por ejemplo como pueden ser las intensidades, no es posible o recomendable el uso de mascarilla. Adaptar las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que controlen mejor el acercamiento físico entre los participantes. Las actividades con implementos personales pueden ser una estrategia para mantener las distancias de seguridad, como pueden ser los palos, como pueden ser pelotas individuales, etc., siempre y cuando el colegio así lo pueda cumplir. Recordar que a mayor intensidad o velocidad de desplazamiento, las distancias deben ser mayores. Según algunos investigadores, sin barreras de protección, caminando rápido, alrededor de 4 km por hora, se deberían mantener una distancia de al menos 5 metros y corriendo rápido, alrededor de 14,4 km por hora, 10 metros y en bicicleta, desplazándose a una intensidad de unos 30 km por hora, al menos 20 metros de distancia entre cada alumno. En cuanto a los espacios,
se diferencia y prioriza el uso de espacios fuera y dentro del centro al aire libre, ya sean patios, zonas verdes, instalaciones públicas o parques cercanos, frente a los cerrados, ya sean las salas polivalentes, los gimnasios, las aulas, siempre que la climatología, tanto por frío o como por calor, lo permita, y en el caso de que sea necesario, no hay que olvidarse de cumplir con los protocolos de información y permisos para la salida del centro. Proponer también al centro completar un inventario de espacios al aire libre para repartir su uso por cursos y por docentes, estableciendo una rotación de las zonas que se puedan usar. Para la educación física es muy importante la colaboración y el trabajo interdisciplinario entre todos los profesores que compongan el colegio o que compongan el centro educativo. En cuanto a los materiales, tenemos que tratar de evitar actividades en las que haya que tocar superficies, anticipar el uso del material teniendo en cuenta los tiempos y procesos de preparación, separación y desinfección antes y después de utilizar, priorizar el uso de material que sea más sencillo de desinfectar, tenemos que en lo posible tratar de evitar compartir material, si fuera conveniente enumerar y asignar a cada estudiante su propio material con números o con letras o colores, y si se puede llegar a hacer, sería mucho más completo poder registrarlo para tener un seguimiento por las dudas de un posible contagio. Tener en cuenta los presupuestos también del Departamento de Educación Física para la adquisición de nuevo material. También una buena estrategia es poder hacer que el alumnado se involucre y que puedan crear también sus propios materiales para que puedan utilizar dentro de la clase, y adaptar juegos y deportes colectivos eliminando los implementos compartidos o mediante la utilización de materiales que reduzcan el contacto. En cuanto a la creación y utilización de grupos, tenemos que colaborar con la dirección del centro para que se cumplan las indicaciones de las autoridades sobre el número de alumnos por clase, la reducción para poder aplicar las medidas de distanciamiento social correspondientes, y en el caso de actividades grupales, si fuera posible, organizar al alumnado en subgrupos estables que se mantengan a lo largo del tiempo en función de sus relaciones sociales fuera del aula, para facilitar la labor de los rastreadores en el caso de algún posible contagio. Otras consideraciones que podemos tener en cuenta es que las medidas para la prevención de los contagios incluyen el uso preferente de las escaleras, la priorización de las opciones de movilidad que garanticen la distancia interpersonal, la distancia social, como el transporte activo, andando o en bicicleta. En cuanto a la información que podemos brindar a nuestros alumnos y a los padres, tenemos que informar a la dirección sobre los procesos y procedimientos que, en base a las directrices que fueron pautadas con el colegio y por el ente gubernamental, vamos a llevar a cabo en educación física, dando a conocer también los espacios en los que se accederán para que desarrollemos nuestras clases. Nos tenemos que asegurar de que se informe a las familias o a los tutores legales de nuestros alumnos de todas las medidas que vamos a llevar a cabo en nuestra clase de educación física para que sea un entorno seguro, y sobre todo, cumpliendo con nuestro rol docente, tenemos que informar y educar al alumnado sobre las medidas de prevención, de higiene y desinfección, que también son responsabilidad de ellos. Ellos van a ser los protagonistas principales en esta nueva normativa. Lavarse las manos correctamente, evitar tocarse la cara, expectorar solo en pañuelos que puedan desecharse, tocar solo el material imprescindible o que van a utilizar, toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado, y utilizar correctamente la mascarilla, cubriendo desde la nariz hasta el mentón, y colocar las instalaciones y espacios de educación física cartelería visible con las normas básicas de seguridad. Por lo pronto, hasta aquí llegamos con esta primer parte del episodio de cómo debería ser o qué puntos tenemos que tener en cuenta para el retorno a las clases presenciales. Vamos a hacer una nueva entrega, una segunda entrega, sobre qué puntos tenemos que tener en cuenta para el armado de nuestras clases propiamente dichas, cómo debemos controlar el espacio, cómo debemos controlar los materiales y cómo va a ser el trabajo diario con nuestros alumnos en base a la instalación, puntos a tener en cuenta antes de la clase, supervisión del alumno antes, durante y al finalizar la clase, y cómo tenemos que trabajar en colaboración junto con los padres y los directivos de nuestro colegio. Así que hasta acá llegamos con este episodio. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde estaremos subiendo la segunda parte de este episodio
donde estaremos subiendo un manual de juego gratuitos con actividades adaptadas a nuestro nuevo contexto, así que si tienen alguna actividad para aportar, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en donde en todas van a encontrar el link o el enlace al documento donde pueden compartir una actividad adaptada a nuestro nuevo contexto y entre todos generar un manual de descarga gratuita para que tengamos recursos para poder utilizar con nuestros alumnos. Si sienten que este episodio ayuda y que sirve para sumar en nuestra profesión, también los invitamos a que se suscriban en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en aquella plataforma que escuchen sus episodios favoritos. Los invitamos a que nos escuchen nuevamente en el próximo episodio, donde nos vamos a meter mucho más en profundidad en la parte práctica de nuestra disciplina y de este nuevo contexto. Muchas gracias.